Hola, bienvenidos a Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y este es el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Los relatos de polizones que navegan entre océanos y atraviesan continentes enteros pueden parecernos fantásticos e incluso inspiradores cuando los vemos en el cine. Pero en la naturaleza, ese tipo de aventuras resultan más peligrosas de lo que imaginamos. Ese precisamente es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué tipo de daños pueden provocar en los ecosistemas organismos que provienen de ambientes totalmente distintos? ¿Cómo es que llegan hasta ahí y de qué manera la alteración del clima está agravando este problema? Responderemos a estas preguntas con ayuda de Morelia Camacho Cervantes. Ella es doctora en biología y dirige el Laboratorio de Ecología de Especies Invasoras del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenme a conocerla después de este breve recorrido por la actualidad climática alrededor del planeta. Hace 30 años tuvo lugar una operación secreta para negar el cambio climático y hoy estamos pagando sus consecuencias. De acuerdo con la BBC, en aquel momento acababa de realizarse la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde la comunidad internacional creó un marco de acción climática y de regulación de las emisiones de gases de efecto invernadero. En respuesta, una coalición de industrias estadounidenses de petróleo, carbón, acero, ferrocarril y automotrices contrataron al relacionista público Bruce Harrison. El grupo sembró la falsa idea de que los datos científicos sobre el cambio climático no eran confiables y que limitar el uso de combustibles fósiles solo afectaría a la economía. Para el ambientalista y ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, esa campaña representó el crimen más grave desde la Segunda Guerra Mundial. El 80% de la biodiversidad mundial se encuentra en los trópicos. La mayoría de los seres humanos vive en dichas regiones y comprender su funcionamiento es clave para enfrentar problemas globales, como el cambio climático. Sin embargo, un reciente artículo publicado en PLOS Biology señala que la ecología tropical está ausente en los programas de estudio y los libros de texto de las licenciaturas en biología. Esto sucede particularmente en altas latitudes, pero también las universidades tropicales tienden a ilustrar temas con ejemplos de zonas templadas. Para corregir esta paradoja, los autores proponen crear e incorporar a las clases recursos educativos abiertos en línea como los de Ocelots Network, basados en investigaciones auténticas sobre los trópicos. En abril de 1975, la entonces poco conocida organización Greenpeace arrancó un movimiento internacional para salvar a las ballenas de la extinción. La iniciativa se tradujo en una gran recuperación de las poblaciones de cetáceos y adicionalmente benefició al clima. ¿Por qué? Según la ONU, durante su larga vida, las ballenas almacenan enormes cantidades de carbono y evitan que éste suba a la atmósfera y la caliente. Su excremento es fundamental para el plancton, el conjunto de microorganismos que han absorbido 40% de exceso de gas dióxido de carbono. Y por si fuera poco, al morir, las ballenas sirven de alimento a muchas especies marinas y lo que queda de ellas se hunde en el océano, manteniendo atrapado el carbono durante siglos o incluso milenios. A menudo, cuando usamos la palabra exótico o exótica, es para referirnos a algo o alguien extravagante o raro. No obstante, en biología el término se utiliza para hablar de aquellas especies que no se originaron en cierto lugar, sino que llegaron hasta ahí por algún fenómeno inusual o acarreadas por el ser humano, en cuyo caso se les llama especies introducidas. Puede que estos organismos, también llamados no nativos, no tengan ningún rasgo estrafalario, pues lo que en realidad los vuelve exóticos es estar fuera de su rango de distribución natural. En un inicio, llaman poco la atención y parecen inofensivas. Sin embargo, con el tiempo, las especies exóticas son capaces de invadir un ecosistema y transformarlo hasta que quede irreconocible. A la larga, terminan golpeando la salud de las comunidades humanas. Y por supuesto, la economía.
Un ejemplo contemporáneo de la pesadilla que pueden provocar las especies exóticas es el del sapo de caña. Este anfibio es nativo de América del Sur y América Central, donde cumple un papel insustituible como estabilizador de las poblaciones de insectos y, a su vez, es regulado por sus depredadores naturales. A principios del siglo XX, a los científicos se les ocurrió que el sapo de caña podía ser útil para el control biológico de plagas en las plantaciones de azúcar, y con tal finalidad fue introducido en Puerto Rico. Aparentemente, la medida tuvo éxito sin mayor perjuicio y el sapo de caña ganó popularidad como herramienta. Se calcula que, a la fecha, el sapo de caña ha sido introducido en más de 100 países. Llegó hasta Hawái en 1932. Ahí las condiciones climáticas y geológicas lo mantuvieron a raya y los científicos pensaron que funcionaría igual en Australia, donde lo introdujeron en 1935. Fue entonces cuando las cosas se complicaron. Los sapos no hicieron nada por las plantaciones de caña, pero sí se reprodujeron y dispersaron. Aunque solo un puñado de ellos fueron liberados en una localidad muy específica de la costa oriental australiana, pronto la especie invadió otros territorios hasta ocupar toda la mitad norte de la gigantesca isla. Los sapos de caña han tenido un gran impacto en los ecosistemas de Australia. No solo se alimentan de insectos, sino que cazan casi cualquier cosa: aves, reptiles, otros anfibios e incluso pequeños mamíferos. Además, compiten por los recursos con los animales nativos, pero estos últimos están en desventaja. ¿La razón? Los sapos de caña son venenosos en todas las etapas de su ciclo de vida, por lo que pueden matar a los depredadores locales que intentan comérselos. En la actualidad, el sapo de caña continúa expandiéndose en Australia a una velocidad de entre 40 y 60 kilómetros por año. La especie prácticamente ha atravesado la isla de este a oeste, muchas veces transportada por accidente en macetas o en cargamentos de madera. Anualmente, el gobierno australiano destina varios millones de dólares al manejo de los sapos de caña. La historia del sapo de caña no es un asunto aislado. Por desgracia, las especies exóticas abundan en distintas partes del mundo. Esto nos dice al respecto Morelia Camacho. Que nosotros de alguna manera las hemos ayudado a moverse. Aunque hay casos en los que se mueven ellas solas, es decir, a través de vectores naturales como corrientes o eventos como huracanes o a lo mejor tsunamis, la mayor parte de las veces estas especies se mueven a causa de nosotros. A veces, con algo tan cotidiano como caminar, podríamos estar contribuyendo a la dispersión de una especie exótica. Incluso en nuestras botas, por ejemplo, en nuestros zapatos. Tú caminas por un jardín, digamos, un parque, un sitio donde hay tierra, organismos vivos, y con esos mismos zapatos de pronto te subes a un avión y viajas a veces a otro continente, pues llevas en esas botas a lo mejor semillas, a lo mejor esporas, a lo mejor incluso organismos muy pequeños. Y como este ejemplo, digamos, hay muchos ejemplos, ¿no? A lo mejor se van en las verduras que importamos y exportamos. Uno de estos casos accidentales es el del pez león, especie nativa de los arrecifes del Pacífico Sur y del Océano Índico. El pez león es una especie que se movió en agua de balastre, o se cree que se movió en agua de balastre, que es esta agua que utilizan los barcos para controlar su flotabilidad. Entonces toman agua en el sitio donde la necesitan y la sueltan cuando ya no la necesitan. Y esto tiene que ver con cuando van cargados y cuando no van cargados. No siempre van cargados, entonces cuando van de vacío tienen que compensar tomando agua, y cuando cargan tienen que liberar esta agua. Entonces lo que sucede es que pues el agua la toman en un sitio y la liberan en un sitio muy distinto, muy lejano. Entonces esto fue lo que pasó con el pez león que llegó al Caribe y al Golfo de México. El problema es que en esos sitios el pez león carece de depredadores naturales. Entonces sus poblaciones van creciendo más y son mejores competidores que los pececillos comunes de arrecife, y luego además pues cazan estos pececillos comunes de arrecife. Y por otro lado no tiene un uso comercial, digamos, no es
no es que lo consumamos de manera normal. Es venenoso, o sea, tiene como en sus espinas como componentes tóxicos, y luego tiene un cierto comportamiento que también le permite ser como muy exitoso a la hora de evadirnos cuando intentamos erradicarlo. Para contrarrestar la invasión del pez león en lugares como Florida, las comunidades organizan torneos de pesca donde la misión de los buzos es aniquilar el mayor número posible de individuos de esta especie. Pero lo que sucede es que aunque el esfuerzo fuera muy, muy grande, este pez tiene la capacidad de bajar a profundidades donde los buzos, donde los humanos, ya no podemos estar por tiempo prolongado. Entonces, ¿qué pasa? Que en la superficie, bueno, o en la semisuperficie, en los primeros 15 metros o tal vez hasta 20, donde los buzos pueden estar, digamos, por hasta, no sé, 25, 35 minutos. Cazan todo lo que hay, pero algunos de estas especies se van pues por debajo de estas profundidades. Cuando termina la temporada de caza, lo que hacen es subir. Y entonces, al no erradicar por completo la población, pues esta población siempre está haciéndose más, como regenerándose, ¿no? El pez león es apreciado entre los dueños de acuarios, por lo que también es posible que los repetidos escapes a la naturaleza sean causa de su extensión en el Golfo de México y el Mar Caribe. Esto lo vuelve un ejemplo más cercano a la introducción intencional de especies exóticas. Que es porque nosotros las queremos o necesitamos en un sitio diferente. Pasa mucho con las mascotas exóticas y con las plantas ornamentales. Y que históricamente muchas de las grandes invasiones biológicas que se han dado ha sido justo por eso, porque se han movido especies para hacer jardines, y hay ejemplos con aves, ejemplos con plantas. Las especies exóticas invasoras poseen 4 características principales: una gran capacidad de adaptación, una dieta generalista, una reproducción muy rápida y una alta tolerancia a las condiciones adversas. Pero ojo, una especie exótica no necesariamente es una especie invasora. Morelia Camacho hace la siguiente distinción. Mira, hay algunas especies que movemos y no nos generan grandes impactos. Y en este caso, estas especies se quedan con la primera nomenclatura que tú utilizaste. Se quedan como especies exóticas o como no nativas. Cuando ya empiezan a causarnos problemas, ahí es que empezamos a llamarlas como invasoras. Y los problemas, pues, son de todo tipo. A veces son de salud, como hay algunas especies invasoras que transmiten enfermedades. Uno de los ejemplos más sonados son el de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, que son los que transmiten la malaria, el Zika, el chikungunya. Por otra parte, hay especies invasoras que lo que más afectan son los cultivos agrícolas, como ocurre con la mosquita blanca del tabaco. La mosquita blanca del tabaco genera muchísimas pérdidas en Cuba, por ejemplo, y no es originaria de Cuba. Y bueno, incluso en los sitios donde podrían estar distribuidos de manera, digamos, nativa, a veces generan estos mismos problemas, pero es porque la dinámica que se da para llamarlas invasoras es que pierden sus competidores naturales o son mejores competidores contra los bichos que se encuentran en los nuevos rangos de distribución. Y al ser mejores competidores y a la vez no tener depredadores naturales, pues sus poblaciones van creciendo de manera muy descontrolada, y entonces se convierten en poblaciones que no tienen ningún tipo de control. Y lo que sucede es que estamos viendo comunidades completamente dominadas por una sola especie. O bien, las consecuencias pueden ser para un sector económico en específico. Que, por ejemplo, en el Caribe mexicano, el pez león es una súper preocupación, porque además es que la gente quiere ir a bucear, el sector turístico que se beneficia de los buzos y del turismo que va a ver los arrecifes, no quiere ir solo a ver pez león, quiere ir a ver un ensamble de especies, y eso, bueno, cada vez menos. Uno de los aspectos sobre las especies exóticas que más preocupa a los expertos es que al llegar a un nuevo hábitat pueden permanecer latentes por tiempo indefinido.
Así lo explica Morelia Camacho. Que no parecen, o algunas especies exóticas que en ciertas condiciones no parecen dañar el ecosistema como tal, o sea, como que de cierta forma se insertan y permanecen ahí, lo que no se sabe es hasta cuándo, ¿no? A veces eso puede ser un lapso de 50 años y de pronto algo cambia y entonces la población hace boom. Ahora, lo que se teme con el cambio climático es que influya inevitablemente en el potencial invasor de las especies exóticas. Pero, ¿hay manera de pronosticar el rumbo que tomarán este tipo de seres vivos? Hay forma de prever algunas cosas, pero al final los ecosistemas son tan variados, el mundo es tan diverso, que los cambios son caso por caso. Los cambios que se van a dar son caso por caso. Y las predicciones son caso por caso también. Lo que se sabe de antemano es que la temperatura global seguirá aumentando en lo que resta del siglo. En este sentido, el escenario más optimista indica un calentamiento de 2 grados Celsius, mientras que la proyección extrema es de hasta 4 grados Celsius más de temperatura. Quedándonos en el escenario, digamos, conservador, de que vayan solo a subir 2, porque vayamos a cumplir estas metas para reducción de gases de efecto invernadero y tal, lo que va a pasar es que no todas las regiones van a incrementar la temperatura. De manera promedio sí, pero habrá regiones que disminuyan su temperatura y habrá regiones que la aumenten, o habrá regiones que presenten sequías más prolongadas. O sea, este cambio climático se va a ver en varios ejes, ¿no? Se va a ver en el eje de la temperatura, que es el más sonado, pero se va a ver en catástrofes naturales más frecuentes y más intensas, huracanes más frecuentes, más intensos. Se va a ver en sequías prolongadas o en temporadas de lluvia muy intensas, que esto va a generar pues inundaciones. Dichas manifestaciones del cambio climático podrían abrir ventanas de oportunidad para la invasión de especies. Por ejemplo, en cuerpos de agua dulce, cuerpos de agua dentro de los continentes, estos aumentos de la precipitación en algunos casos puede generar que haya cuerpos de agua que se conecten. Cuerpos de agua que no estaban conectados, que ahora se conectan, hay un intercambio de especies. Y los organismos exóticos suelen tomar la delantera gracias a su resiliencia, es decir, a la capacidad para sobreponerse a los embates del cambio climático y volver a un estado de equilibrio. Las especies invasoras y las que se convierten eventualmente en invasoras tienen la característica de ser muy plásticas. Entonces pueden como irse ajustando en su comportamiento, en su fisiología, en su morfología, incluso a veces para sobrepasar estos cambios. Y eso es lo que normalmente hacen cuando ya se mueven de un sitio a otro. Pues se mueven y el sitio donde llegan no tiene esas características para las que ellos evolucionaron por los miles de años que les tomó evolucionar, y lo que hacen es adaptarse, y se adaptan de muy buena manera y son muy tolerantes. A diferencia de las especies nativas que más bien requieren que sus ecosistemas se mantengan en balance, de lo contrario se enfrentan al riesgo de desaparecer. Las especies que están en peligro de extinción son lo opuesto, son especies que tienen unas características muy particulares que necesitan que se cumplan todas estas características para poder permanecer sus poblaciones y crecer sus poblaciones. Entonces, conforme las condiciones vayan cambiando, las especies que están en peligro de extinción estarán cada vez más en peligro de extinción, porque las condiciones se van a volver cada vez más agrestes para ellos, mientras que las especies exóticas van a verse beneficiadas o tal vez no, en algunos casos beneficiadas, como las especies que se mueven de zonas tropicales a zonas más frías. Esas se verán beneficiadas porque llegarán a un sitio pues, que tenga una temperatura más cercana a su temperatura nativa. Pero si no beneficiadas, pues por lo menos no les va a importar tanto, porque serán capaces de sobreponerse a estos cambios de una manera más rápida que las otras especies. En resumen, la tendencia es que el cambio climático y las especies invasoras hagan sinergia. Eso significa que sus impactos no solo se sumarán, sino que se potenciarán al actuar en conjunto.
De manera global, lo que los científicos intentamos hacer es hacer predicciones de los sitios donde podríamos encontrarlos, utilizando las proyecciones que van haciendo quienes modelan cambio climático. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos elegir una especie de esas que movemos con mucha facilidad, supongamos el pez león, y entonces dices, ok, el pez león, ¿qué características necesita en su hábitat para establecerse, ¿no? Y dices, bueno, necesita una temperatura de tal a tal, necesita salinidad, todas las características que pueda necesitar. A partir de estos datos, los investigadores pueden elaborar mapas de probabilidades e indagar más allá. Te dice, mira, en estos sitios con 80% de probabilidad podría establecerse, porque se cumplen el 80% de las características que esta especie necesita. Pero cuando ya le metes lo siguiente, cuando dices, bueno, ¿y qué pasaría si aumenta la temperatura? Entonces lo que sucede es que esa área se vuelve más grande porque se cumplen las características en más sitios. En Colombia, por ejemplo, un gran problema ya y en los próximos años son los hipopótamos que están en el río Magdalena. Entonces, como que, claro, conforme vaya aumentando la temperatura, el río Magdalena va a ir siendo cada vez un mejor hábitat para los hipopótamos. Y luego pasa también con el sargazo, por ejemplo, que esa es una súper preocupación en la región Caribe también, porque el sargazo se reproduce mucho más rápido, crece mucho más rápido a temperaturas mayores. Entonces, si el agua aumenta, aunque sea muy poquito, aunque sea 0.2 grados o 0.5 grados, eso acelera el metabolismo del alga. El siguiente paso es que los estudios permeen en la sociedad y puedan inspirar acciones ciudadanas. A nivel sociedad, casi lo que nos preocupa es lo que nos afecta directamente. Entonces, a lo mejor una especie que está afectando a otra en un lugar que tú no llegas a ver, una especie que nunca has visto como en persona, que no te deriva ningún beneficio directo, no te parezca tan importante, ¿no? Como el sargazo, que está disminuyendo el turismo, que genera un costo para quienes tienen que mantener las playas y tal. Esto no quiere decir que los que mencioné antes no sean importantes, o sea, esas especies que a lo mejor no conocemos y que también se ven afectadas, al final del día también nos generan beneficios, ¿no? Porque para poder tener estos servicios que nos brinda la naturaleza para nuestra calidad de vida, necesitamos el ensamble completo, los que vemos y los que no vemos. Y esto es tan importante como la participación del Estado. Lo que necesitamos es que la gente se comprometa en la causa para las cosas que puede cada persona hacer desde su casa, pero además para las políticas públicas y las responsabilidades que debe tomar el Estado o los estados para cumplir estas metas de reducción de gases de efecto invernadero. Hay algunas cosas que el ciudadano promedio no puede controlar, como por ejemplo cuántos gases emiten una fábrica o qué hace una fábrica con sus desechos. Eso el ciudadano promedio puede empujar para que se cree legislación a través de hacer activismo y a través de hacer propuestas legislativas a través de organizaciones no gubernamentales, pero como tal es papel del Estado, o sea, el Estado tiene que hacer estas regulaciones. Gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana.